El silencio del rancho era interrumpido apenas por el canto lejano de los pájaros cuando desperté aquella mañana de agosto, dándome cuenta de que habían pasado exactamente 3 meses desde la última vez que escuché la voz de mi hijo Roberto. El camino de terracería que conectaba aquella propiedad aislada con el resto del mundo parecía haberse alargado aún más durante la noche, convirtiéndose en un abismo infranqueable entre nosotros y cualquier forma de civilización. Con 78 años a mis espaldas y manos que ya no tenían la misma firmeza de antaño, miré a mi esposo Sebastián, quien con sus 80 años dormía todavía en la cama al otro lado del cuarto. Luego observé alrededor de la casa rústica que Roberto había escogido como nuestro nuevo hogar antes de desaparecer completamente de nuestras vidas, y me di cuenta de que teníamos 2 opciones: sucumbir a la soledad y al abandono, o encontrar dentro de nosotros una fuerza que ni siquiera sabíamos que todavía existía. Mi nombre es Francisca Morales de Hernández. Nací en 1945 en un pequeño rancho de Guanajuato, y durante 70 años dediqué cada gota de sudor de mi cuerpo para criar a un hijo que ahora nos había abandonado en un lugar tan remoto que hasta los carteros se resistían a venir. Roberto vino al mundo cuando yo tenía 23 años, fruto de mi matrimonio con Sebastián, un hombre trabajador que se dedicó toda su vida a la labranza y al campo. Juntos, mi esposo y yo asumimos la misión de garantizar que Roberto tuviera educación, oportunidades y un futuro mejor que el nuestro. Durante la infancia y adolescencia de Roberto, trabajamos en todo lo que aparecía. Yo me desempeñaba como lavandera, cocinera, trabajadora doméstica, vendedora ambulante. Mis manos quedaron callosas de tanto restregar ropa ajena. Mi espalda dolía de cargar peso día tras día. Sebastián trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer en los campos ajenos, sembrando maíz, frijol, chile, calabaza, todo lo que le pidieran, pero cada centavo ahorrado iba para los estudios de nuestro muchacho. Cada peso que ganábamos era un sacrificio que hacíamos con amor, con la esperanza de que nuestro hijo tuviera una vida diferente a la nuestra. Roberto era inteligente, aplicado, siempre tuvo facilidad con los números y las letras. Desde pequeño mostró una capacidad excepcional para aprender y entender conceptos complejos. Mamá, papá, voy a ser ingeniero y les voy a dar una vida buena, prometía siempre que nos veía llegar exhaustos del trabajo. Sus palabras eran nuestro consuelo en los días más difíciles, cuando el cuerpo nos dolía y el cansancio parecía insoportable. Esas promesas nos daban fuerzas para levantarnos cada mañana y seguir adelante, para no rendirnos ante las dificultades económicas que enfrentábamos constantemente. La promesa se cumplió parcialmente. Roberto consiguió una beca completa en una universidad de ingeniería en la Ciudad de México. Cuando recibimos la noticia, lloramos de felicidad Sebastián y yo. Nuestro hijo había logrado lo que nosotros nunca pudimos. Había conseguido acceso a la educación superior, a un mundo de oportunidades que para nosotros siempre había estado cerrado. Se graduó con honores después de 5 años de estudios intensos. Nosotros viajábamos a la ciudad cada vez que podíamos para verlo, llevándole comida casera y algo de dinero que apenas podíamos juntar. Roberto consiguió un excelente empleo en una empresa multinacional apenas terminó la universidad. A los 30 años ya tenía automóvil importado, departamento propio en una colonia elegante de la ciudad, viajes internacionales para reuniones de negocios. Sebastián y yo nos sentíamos inmensamente orgullosos. Pensábamos que todos los sacrificios habían valido la pena al ver a nuestro hijo prosperando en un mundo que para nosotros había sido inalcanzable. Presumíamos de él con los vecinos del pueblo, contábamos sus logros con orgullo, mostrábamos las fotografías que nos enviaba desde lugares lejanos que nosotros nunca conoceríamos. Pero conforme Roberto subía en la vida, nuestra relación se fue deteriorando lentamente, como una planta que deja de recibir agua. Él se casó con Patricia, una arquitecta de familia adinerada que siempre nos trató con educación fría, como si fuéramos parientes distantes que necesitaba tolerar por obligación. Desde el primer momento en que la conocimos, sentimos que no éramos suficientemente buenos para ella, que nuestra ropa humilde, nuestro acento del campo, nuestras manos callosas la incomodaban. En la boda, celebrada en un salón elegante de la capital, nos sentimos completamente fuera de lugar entre tantas personas vestidas con ropa cara, hablando de cosas que no entendíamos. Patricia apenas nos dirigió la palabra durante la celebración, y cuando lo hacía era con una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. Cuando nacieron nuestros nietos, Daniel y Sofía, sentimos que seríamos abuelos presentes, participativos, que podríamos disfrutar de esa etapa hermosa de la vida. Pero las visitas que hacíamos al departamento de ellos en la capital eran cada vez más incómodas, más tensas, más dolorosas. Mamá,
No hables así enfrente de los niños, decía Roberto cuando yo usaba expresiones del rancho, palabras que había usado toda mi vida. Papá, vístanse con ropa más adecuada cuando vengan aquí, pedía cuando Sebastián aparecía con su sombrero de palma y sus botas de trabajo que usaba desde siempre. Patricia ni siquiera disimulaba el desprecio por los suegros pobres y sin educación formal. Nos miraba como si fuéramos campesinos ignorantes que no entendían las normas de la sociedad educada. Los nietos fueron enseñados a vernos como unos abuelitos curiosos del campo, no como abuelos dignos de respeto. Daniel y Sofía reían cuando yo les contaba historias de mi juventud en el rancho, pero no era una risa de alegría, sino de burla. Roberto nunca los corregía, nunca defendía nuestra dignidad. Hace un año, cuando cumplí 77 años y Sebastián llegó a los 79, comenzamos a tener dificultades para vivir solos en el pueblito donde residíamos desde hacía décadas. La casa donde habíamos criado a Roberto se estaba cayendo a pedazos. Las escaleras se habían vuelto peligrosas para nuestras rodillas débiles. Necesitábamos ayuda con las tareas diarias que antes hacíamos sin esfuerzo. Roberto sugirió que nos mudáramos al rancho que había heredado de un tío lejano. Mamá, papá, allá van a tener tranquilidad, aire puro, pueden sembrar una huerta, van a estar mejor que aquí en el pueblo, dijo con entusiasmo que pronto percibimos era falso. La verdad era que quería escondernos lejos de la vista de sus amigos ricos, lejos de su vida elegante donde unos padres campesinos eran una vergüenza que prefería ocultar. El rancho quedaba a 40 kilómetros del pueblo más cercano, accesible únicamente por camino de terracería que se convertía en lodazal en época de lluvias. La casa era rústica, sin comodidades modernas, con muebles viejos que amenazaban con desmoronarse y tuberías precarias que goteaban constantemente. Tenía 15 hectáreas de tierra abandonada, invadida por maleza y árboles frutales que hacía años no recibían cuidados adecuados. Las cercas estaban rotas, el techo tenía goteras, las ventanas no cerraban bien. Era un lugar olvidado por el tiempo, abandonado por años de negligencia. Es temporal, mamá, papá, aseguró Roberto cuando nos dejó allí un día de abril. Solo hasta que yo organice una situación mejor. Van a ver que aquí van a estar bien. Aquí al menos tienen techo y comida, agregó antes de subirse a su automóvil y alejarse por el camino polvoriento. Esas palabras, aquí al menos tienen techo y comida, resonaron en mi cabeza durante semanas después, como si fuéramos animales que solo necesitaban refugio y alimento para sobrevivir. Como si nuestras emociones, nuestra necesidad de compañía, nuestra dignidad como seres humanos no importaran. Pero pasaron semanas, después meses sin noticias de él. Las llamadas no eran contestadas. Los mensajes quedaban sin respuesta, marcados como leídos pero ignorados. Patricia bloqueó nuestro número en los teléfonos celulares de ella y de los niños. Era como si hubiéramos dejado de existir para nuestra propia familia, como si hubiéramos sido borrados de sus vidas con la misma facilidad con que se borra un número de una lista de contactos. Durante los primeros meses, admito que consideré desistir. La soledad era aplastante, especialmente en las noches frías, cuando el silencio del campo me hacía sentir que éramos las únicas personas vivas en el mundo. El rancho estaba tan aislado que podíamos pasar días enteros sin ver a otro ser humano. Sebastián, quien siempre había sido un hombre fuerte y estoico, comenzó a perder el ánimo de manera alarmante. Francisca, trabajamos toda la vida para ese muchacho y así nos paga, decía con voz quebrada mientras miraba al vacío. Lo vi envejecer 10 años en unos pocos meses. Su espalda se encorvó más, su mirada perdió el brillo que siempre había tenido. Yo lloraba todas las mañanas pensando en el hijo que criamos con tanto amor y que ahora nos había abandonado como basura inconveniente, como estorbos que era mejor mantener ocultos. Pero algo dentro de mí se rehusaba a aceptar ese destino. Tal vez era terquedad, tal vez era instinto de supervivencia, tal vez era simplemente la negativa de una madre a rendirse ante el abandono de su hijo. Sebastián necesitaba que yo fuera fuerte y yo necesitaba encontrar un propósito que nos mantuviera vivos, no solo físicamente, sino también en espíritu. No podía permitir que Roberto nos destruyera completamente, que su abandono fuera la última palabra en nuestra historia. Había algo en mi interior que gritaba que todavía teníamos valor, que todavía podíamos ser útiles, que nuestra vida no había terminado solo porque nuestro hijo decidió que éramos una vergüenza. Fue una mañana de mayo cuando exploraba el terreno abandonado que encontré varios árboles frutales cargados de fruta madura.
Había árboles de guayaba con frutos rosados y fragantes, naranjas dulces que llenaban el aire con su aroma, duraznos aterciopelados, ciruelas moradas, frutas pudriéndose en el suelo por falta de quien las recogiera y aprovechara. Era un desperdicio terrible ver toda esa abundancia natural convertirse en abono sin que nadie la disfrutara. Recordé entonces una habilidad que había desarrollado en mi juventud, pero abandonado durante décadas de trabajos pesados que no me dejaban tiempo para nada más. Hacer dulces caseros, conservas, mermeladas, todo tipo de productos artesanales con frutas. Mi abuela me enseñó cuando era niña a transformar frutas en mermeladas, conservas, dulces cristalizados, cajetas, ates. Era un arte que exigía paciencia, conocimiento sobre el punto exacto de cocción, equilibrio perfecto de azúcar y acidez. Durante años no lo practiqué porque estaba demasiado ocupada trabajando para sostener a Roberto, lavando ropa ajena, limpiando casas, vendiendo lo que podía en el mercado. Pero la memoria muscular todavía existía. Las recetas todavía estaban grabadas en mi mente como si mi abuela me las hubiera enseñado ayer. Podía recordar su voz paciente explicándome cómo saber cuándo el dulce estaba en su punto, cómo evitar que se quemara, cómo lograr la textura perfecta. Comencé tímidamente, recogiendo guayabas y haciendo una pequeña cantidad de mermelada en la estufa vieja de leña que había en la cocina. El resultado me sorprendió incluso a mí. Tenía sabor intenso, textura perfecta, aroma que llenaba toda la casa y despertaba recuerdos de mi infancia. Hice más, experimentando con otras frutas, adaptando recetas de la memoria, agregando mi propio toque personal. Pronto tenía docenas de frascos de dulces diversos ocupando todos los anaqueles de la cocina. Sebastián, quien al principio había observado mis esfuerzos con escepticismo, comenzó a animarse lentamente. «Francisca, estos dulces están mejor que los que vendían en la tienda del pueblo», dijo mientras probaba una cucharada de ate de membrillo. Su voz tenía un tono de sorpresa, como si no esperara que algo bueno pudiera salir de nuestra situación desesperada. El problema era qué hacer con todo aquello. No teníamos a quién darle tanta producción. No conocíamos a nadie en la región. No teníamos medio de transporte para llevar los dulces al pueblo. Estábamos completamente aislados, sin conexiones, sin recursos. Fue cuando conocimos al señor Manuel Castillo, un vecino de 65 años que vivía en un rancho a 3 kilómetros de distancia. Él apareció una tarde buscando una vaca que se le había escapado. «Don Sebastián, doña Francisca, ¿qué aroma tan bueno viene de esta casa?», dijo al acercarse siguiendo el olor dulce que salía de nuestra cocina. Le ofrecí un frasco de mermelada de guayaba y otro de ate de membrillo. El señor Manuel probó allí mismo, metiendo una cuchara en el frasco, y quedó visiblemente impresionado. «Señora, esto está mejor que cualquier dulce de fábrica que he probado». «¿Ustedes ya pensaron en vender esto?», preguntó con entusiasmo genuino. La idea me pareció absurda inicialmente. ¿Quién compraría dulces de una pareja de ancianos aislados en medio de la nada?, pensé. No teníamos experiencia en ventas, no conocíamos el mercado, no sabíamos cómo promocionar productos, pero el señor Manuel insistió con convicción. «Doña Francisca, don Sebastián, en el tianguis del pueblo siempre hay gente buscando dulce casero de calidad. La gente está cansada de los productos industriales llenos de químicos. Esto que ustedes hacen es auténtico, es como los dulces que hacían nuestras abuelas. Yo los llevo si quieren, yo los ayudo a vender». Era una oportunidad que no podíamos desperdiciar. Una mano extendida en medio de nuestro abandono. Durante la semana siguiente me dediqué intensamente a la producción. Recogí frutas cada mañana cuando todavía estaba fresco. Las lavé cuidadosamente, pelé. Cociné siguiendo recetas que iban refinándose con cada intento. Sebastián, quien durante los primeros meses se había sentido completamente inútil, comenzó a ayudarme de manera activa. Cortaba leña para alimentar la estufa de manera constante. Lavaba los frascos con agua caliente para esterilizarlos. Organizaba las etiquetas que yo escribía a mano con mi mejor letra. Cargaba las cajas de madera donde guardábamos los productos terminados. «Francisca, hace años que no me sentía tan útil», me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en la cocina. Su mirada tenía un brillo que no veía desde antes de que Roberto nos abandonara. Era como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que había perdido. El señor Manuel nos recogió el sábado muy temprano en su camioneta vieja pero confiable, llevándonos al mercado municipal del pueblo vecino. El tianguis era un caos organizado de vendedores gritando ofertas, clientes regateando precios con energía, olores mezclados de frutas, verduras, especias, carnes, flores. Era un mundo de colores y sonidos que nos abrumó al principio. Conseguimos un espacito en una esquina, un lugar modesto pero visible.
Montamos nuestra mesa con los frascos de dulces arreglados con cuidado, tratando de que se vieran lo más atractivos posible. Durante la primera hora, solo curiosos se detenían para preguntar precios, tocar los frascos, pero no compraban nada. Nos miraban con desconfianza, como si no creyeran que unos ancianos desconocidos pudieran hacer dulces de calidad. Fue doña Elena, una vendedora veterana de 60 años que vendía quesos artesanales en un puesto cercano, quien cambió nuestra suerte completamente. Ella probó mi mermelada de guayaba y quedó genuinamente impresionada. Señora, este dulce está divino. Tiene el sabor auténtico de los dulces que hacía mi mamá. Ustedes necesitan promocionarlo mejor. La gente no sabe lo que están perdiendo. Llamó a varios clientes conocidos que pasaban por ahí. Recomendó nuestros productos con entusiasmo. Nos enseñó técnicas de venta que había aprendido en décadas de trabajar en tianguis. Ofrezcan probar, hablen con la gente, cuéntenles cómo lo hacen. La gente compra cuando conoce la historia detrás del producto. Nos aconsejó con paciencia. Al final de aquel primer día habíamos vendido la mitad de los frascos que llevamos. No era mucho dinero, apenas unos cientos de pesos, pero era el primer ingreso propio que ganábamos en meses de total dependencia. Más importante que el dinero era la confirmación de que teníamos valor, que podíamos ser útiles y productivos a nuestra edad, que no éramos inútiles como Roberto parecía creer. En el camino de regreso, el señor Manuel dijo con optimismo: «Doña Francisca, don Sebastián, ustedes tienen futuro en esto, solo necesitan más estructura, más organización, más producción». La estructura que el señor Manuel mencionaba comenzó a materializarse en las semanas siguientes, a través del apoyo solidario de la comunidad rural que nos acogió de manera inesperada. Él nos trajo plantas de frutas que no teníamos en el rancho: zarzamoras, higos, tejocotes, capulines. Don Sebastián, doña Francisca, estas frutas dan dulces especiales que la gente del pueblo paga bien porque son difíciles de encontrar, explicó mientras Sebastián y él plantaban juntos bajo el sol de la mañana. Doña Elena nos enseñó técnicas de fijación de precios que había aprendido en décadas vendiendo en el tianguis. Cómo calcular costos, cómo determinar márgenes de ganancia razonables, cómo competir sin regalarnos. No se vendan baratos solo porque son nuevos. El trabajo artesanal vale dinero, nos decía con firmeza. Durante los 3 meses siguientes nos dedicamos completamente a la transformación del rancho abandonado en un centro de producción organizado y eficiente. Yo me levantaba a las 5 de la mañana cada día para recoger frutas en el punto ideal de maduración, cuando el sabor estaba más concentrado. Pasaba mañanas enteras en la cocina perfeccionando recetas, probando combinaciones nuevas, ajustando cantidades de azúcar. Organizaba frascos con etiquetas cada vez más profesionales, con información sobre ingredientes y fecha de elaboración. Sebastián se encargaba de mantener el huerto con dedicación que no mostraba desde hace años, podando los árboles frutales para aumentar su producción, preparando la leña en pilas organizadas, lavando los recipientes después de cada uso, ayudándome con las tareas más pesadas como cargar las ollas grandes llenas de fruta hirviendo. El señor Manuel construyó anaqueles adecuados para almacenamiento de los productos terminados, usando madera que tenía guardada. Adaptó parte del cobertizo como área de producción separada de la cocina residencial para mantener todo más higiénico. En cada tianguis, nuestra clientela crecía de manera constante. Comenzaron con curiosos que probaban por recomendación de doña Elena y quedaban sorprendidos con la calidad. Después vinieron los clientes fieles que regresaban cada semana comprando cantidades mayores, haciendo pedidos especiales de sus sabores favoritos. Doña Francisca, don Sebastián, sus dulces son los mejores que he probado en mi vida, decía doña Teresa, una maestra jubilada que compraba 10 frascos al mes para regalar a sus hijos y nietos. Parece comida hecha con amor de verdad, no como esas cosas de fábrica que saben todas iguales. Fue un comentario casual de una cliente que cambió completamente nuestra perspectiva sobre el negocio y nuestro futuro. Señora, ustedes ya pensaron en tener una marca, como Dulces de los Abuelitos o algo así. Sería más fácil de recordar y la gente lo recomendaría más, sugirió una señora elegante que compraba para llevar a la capital. La idea me pareció pretenciosa inicialmente. Éramos solo una pareja de ancianos haciendo dulces caseros en un rancho aislado. Pero doña Elena insistió con convicción. Francisca, Sebastián, ustedes necesitan valorarse más. Esto no es un pasatiempo, es una empresa de verdad. Están haciendo algo especial que merece ser reconocido. Con la ayuda de una nieta del señor Manuel que estudiaba diseño gráfico en la universidad, creamos etiquetas profesionales con el nombre Dulces de los Abuelitos Francisca y Sebastián, y un dibujo sencillo pero bonito de una casa en el campo rodeada de árboles frutales.
Las etiquetas incluían una pequeña historia sobre nosotros, sobre cómo empezamos después de toda una vida de trabajo. Los frascos ganaron apariencia más sofisticada, más profesional, atrayendo clientes de mayor poder adquisitivo que pagaban precios mejores sin regatear. 6 meses después de comenzar a vender en el tianguis, estábamos produciendo más de 200 frascos al mes, con variedad de 15 sabores diferentes, con clientela fiel en 3 pueblos vecinos. El dinero que entraba era suficiente no solo para nuestras necesidades básicas como comida y medicinas, sino para invertir en mejoras significativas en el rancho. Reparamos la casa completamente, arreglamos el techo para que no goteara, pintamos las paredes con colores alegres, compramos equipamiento mejor para la cocina como ollas grandes de acero inoxidable y una estufa de gas además de la de leña. Contratamos a una ayudante local 2 veces por semana para ayudar con la limpieza y las tareas más pesadas, pero la transformación más profunda no era financiera ni material, era emocional y psicológica, era en nuestra percepción de nosotros mismos. Por primera vez en décadas no me veía como la Francisca que existía únicamente en función del hijo, que trabajaba solo para sostener a Roberto, que medía su valor por la aprobación de él y de su esposa. Era Francisca empresaria, Francisca emprendedora, Francisca que tenía propósito y realización independientes de cualquier relación familiar. Era una mujer con identidad propia, con sueños propios, con logros propios. Y Sebastián, quien durante los primeros meses había caído en depresión profunda por el abandono de Roberto, había recuperado su dignidad completamente. Ya no era el viejo inútil que nuestro hijo quería esconder de sus amigos ricos. Era el don Sebastián que mantenía el huerto más productivo de la región, que construía cosas con sus manos todavía fuertes, que era respetado por toda la comunidad. Doña Francisca, don Sebastián, ustedes cambiaron completamente desde que llegaron aquí, comentó doña Elena una tarde mientras organizábamos el puesto en el tianguis. Llegaron aquí hace un año pareciendo personas derrotadas, tristes, sin esperanza. Hoy están radiantes, seguros de ustedes mismos, con un brillo en los ojos que da gusto ver. Tenía razón. A nuestros 79 y 81 años respectivamente, estábamos viviendo la etapa más gratificante de nuestra existencia. Habíamos encontrado un propósito que nos llenaba, que nos hacía levantarnos cada mañana con entusiasmo, que nos daba razón para seguir viviendo. El negocio continuó creciendo más allá de nuestras expectativas más optimistas. Restaurantes de la región comenzaron a pedir dulces para servir como postre a sus clientes. Panaderías querían revender nuestros productos en sus tiendas. Hasta una tienda de productos gourmet de Querétaro se interesó en distribuir la línea dulces de los abuelitos Francisca y Sebastián en su establecimiento elegante. Era un éxito que jamás imaginamos posible a nuestra edad, cuando la sociedad ya nos había descartado como personas improductivas. Fue durante ese periodo de prosperidad creciente, cuando finalmente habíamos encontrado paz y propósito, que Roberto reapareció en nuestras vidas, 2 años después de abandonarnos en el rancho con aquellas palabras hirientes de aquí al menos tienen techo y comida. Recibí una llamada de él una mañana de sábado. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero traía tono de desesperación mal disimulada. Acordamos recibirlo el domingo siguiente, curiosos por saber qué lo traía de regreso después de tanto silencio, después de ignorar nuestras llamadas durante meses. Roberto llegó manejando un automóvil más modesto que el importado de antes, con apariencia de quien enfrentaba dificultades económicas. Su ropa ya no era tan elegante, su rostro mostraba señales de estrés y preocupación. «Mamá, papá, ¿cómo están?» «Este lugar está diferente, muy diferente», dijo mirando alrededor del rancho transformado con sorpresa visible. Los jardines organizados, el cobertizo de producción, los letreros indicando dulces de los abuelitos Francisca y Sebastián, todo le resultaba inesperado. Explicamos brevemente sobre nuestro negocio, sobre cómo transformamos el abandono en oportunidad de comenzar de nuevo, sobre cómo la comunidad nos había apoyado cuando él nos dejó solos. Durante las horas siguientes, Roberto contó su historia de caída gradual desde las alturas del éxito hasta una situación económica difícil. Patricia había pedido el divorcio llevándose la mitad de los bienes que habían acumulado durante el matrimonio y la custodia de los hijos Daniel y Sofía. La empresa donde trabajaba quebró durante la crisis económica reciente, dejando a muchos empleados sin trabajo. Llevaba desempleado 6 meses viviendo de ahorros que se agotaban rápidamente. Los gastos de manutención para los niños eran altos. El departamento elegante donde vivía estaba hipotecado.
Las deudas se acumulaban. Mamá, papá, necesito ayuda, dijo finalmente después de dar vueltas al asunto, revelando el verdadero motivo de la visita después de 2 años de silencio total. ¿Qué tipo de ayuda, Roberto?, preguntó Sebastián con una calma que me sorprendió, con una firmeza nueva que había desarrollado durante estos 2 años. Él vaciló antes de responder, mirando hacia abajo como si le costara trabajo decir las palabras. Financiera. Pensé que, bueno, el rancho está valiendo bien ahora con el negocio que tienen. Podrían vender la propiedad y dividiríamos el dinero. Así yo podría resolver mis problemas y ustedes podrían mudarse a un lugar más cómodo, más cerca del pueblo. La audacia de sus palabras me dejó sin palabras por algunos segundos, completamente atónita ante su falta de vergüenza. Él nos había abandonado en un lugar aislado con aquellas palabras crueles de aquí al menos tienen techo y comida, como si fuéramos animales que solo necesitaban refugio básico, esperando probablemente que nos marchitáramos olvidados, que dejáramos de ser una vergüenza para su vida elegante. Ahora quería vender nuestra propiedad y dividir las ganancias de un negocio que construimos completamente solos, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con la ayuda de una comunidad que nos tendió la mano cuando él nos dio la espalda. Roberto, este rancho está a nuestro nombre, no al tuyo, respondí firmemente después de recuperar el habla. Y el negocio que construimos aquí fue con nuestro trabajo, no con tu ayuda. De hecho, fue a pesar de tu abandono, a pesar de que nos dejaste aquí esperando que desapareciéramos de tu vida. Él se veía visiblemente incómodo, moviéndose en la silla, evitando mirar directamente a nuestros ojos. Mamá, papá, soy su hijo. Todo lo que ustedes tienen debería ser mío eventualmente. Es lo natural, es lo que se espera. Ustedes trabajaron para mí toda su vida, ahora yo necesito que me ayuden. Fue en ese momento que algo dentro de mí se liberó completamente. Como si una cadena que había estado amarrada a mi corazón durante décadas finalmente se rompiera. Roberto, nos abandonaste aquí esperando que muriéramos olvidados, lejos de tu vida elegante, lejos de tus amigos ricos que no querías que conocieran a tus padres campesinos. Durante 2 años no diste ni una llamada, no mandaste ni un mensaje, no verificaste si estábamos vivos o muertos, si teníamos comida, si necesitábamos medicinas. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, cargando décadas de dolor reprimido, de humillaciones tragadas en silencio. Expliqué que no lo ayudaríamos financieramente, que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, así como nosotros habíamos enfrentado las nuestras cuando nos dejó abandonados. Roberto, pasamos 78 y 80 años viviendo completamente en función de ti, sacrificando todo para tu éxito, para que tuvieras oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Estos últimos 2 años fueron los primeros que vivimos para nosotros mismos, que hicimos algo por nuestro propio bienestar. No vamos a volver a ser los padres sumisos que explotaba sin consideración. Sebastián, quien durante años había sido paciente y callado, quien había aceptado las humillaciones de Roberto y Patricia sin protestar, habló con voz firme que no le escuchaba desde hacía muchísimo tiempo. Hijo, tu madre y yo te dimos todo lo que teníamos y más. Te educamos con sacrificios que tú nunca vas a entender. Te apoyamos hasta destrozar nuestros cuerpos trabajando en cualquier cosa que apareciera. Trabajamos hasta el agotamiento para que tuvieras oportunidades, para que estudiaras, para que fueras ingeniero. Y tú nos pagaste con vergüenza y abandono, tratándonos como si fuéramos una mancha en tu vida perfecta. Ahora aprendes a valerte por ti mismo, como nosotros aprendimos a hacerlo a nuestra edad cuando nos dejaste aquí solos. Roberto intentó apelar a la culpa paterna, recordando los sacrificios que hicimos durante su infancia, las veces que pasamos hambre para que él comiera, las noches que trabajamos extra para pagar sus libros. Como si eso creara una deuda eterna que debíamos pagar hasta el último día de nuestras vidas, como si ser padres nos convirtiera en esclavos perpetuos de nuestro hijo. Pero ya no funcionaba, ya no teníamos esa culpa que antes nos paralizaba. Roberto, aquellos sacrificios fueron decisiones nuestras basadas en amor, en la esperanza de que tuvieras una vida mejor. Amor que tú desechaste cuando nos abandonaste aquí con esas palabras horribles, de que al menos teníamos techo y comida. Ahora cosechas lo que sembraste durante todos estos años de maltrato. Roberto salió furioso de la casa, gritando que éramos egoístas, que nos habíamos vuelto amargados y resentidos, que algún día nos arrepentiríamos de rechazarlo cuando él necesitaba ayuda. Que cuando estuviéramos viejos y enfermos no esperáramos que él nos cuidara. Sus palabras ya no nos alcanzaban. Ya no tenían el poder de herirnos como antes.
Habíamos construido una armadura emocional hecha de autoestima recuperada y propósito redescubierto, hecha de la certeza de que teníamos valor independiente de nuestra relación con él. En los meses siguientes al confrontamiento con Roberto, continuamos expandiendo el negocio con renovado entusiasmo y energía. Lancé una línea premium con frutas importadas como arándanos y frambuesas que conseguíamos a través de contactos en el mercado central. Desarrollamos empaques especiales para regalo adecuados para fechas conmemorativas como Día de las Madres, Navidad, bodas. Comenzamos a dar talleres sobre producción de dulces artesanales en el centro comunitario del pueblo, enseñando a otras personas mayores que querían emprender. A mis 80 años era considerada una referencia regional en dulces caseros y conservas. Teníamos artículos en periódicos locales contando nuestra historia. Éramos invitados a ferias gastronómicas en diferentes pueblos y ciudades cercanas. La historia de nuestro renacer después del abandono inspiraba a otras personas, especialmente mujeres y hombres mayores, que se sentían descartados por las familias, invisibles para la sociedad. Recibía cartas emocionadas de señoras y señores contando cómo nuestra trayectoria los animó a buscar independencia, a valorar talentos dormidos que creían perdidos, a no aceptar el papel de víctimas indefensas. Una señora de 75 años me escribió contando que después de leer sobre nosotros en el periódico, decidió empezar un negocio de bordados que había abandonado hace décadas. Un señor de 82 años nos visitó para agradecer porque nuestra historia lo motivó a dar clases de carpintería a jóvenes del pueblo. Roberto intentó el acercamiento algunas veces más durante el año siguiente, siempre cuando enfrentaba alguna dificultad nueva, cuando necesitaba algo, pero aprendimos a mantener límites saludables, a no confundir amor paternal con autodestrucción. Ofrecíamos ayuda emocional cuando la pedía genuinamente. Consejos basados en nuestra experiencia de reconstrucción después del fracaso, palabras de ánimo, pero no rescate financiero que le impidiera crecer a través de sus propias luchas, que le impidiera aprender las lecciones que la vida intentaba enseñarle. Hoy, a mis 82 años y los 84 de Sebastián, podemos decir con certeza que ser abandonados en aquel rancho aislado fue lo mejor que nos pasó en toda nuestra vida. Nos obligó a descubrir que teníamos valor independiente del papel de padres sacrificados, que la edad no es impedimento para emprender nuevos proyectos, que la soledad puede transformarse en libertad cuando abrazamos nuestro potencial completo en lugar de lamentarnos. Dulces de los abuelitos. Francisca y Sebastián emplea ahora a 5 personas de la comunidad local, dando trabajo digno a familias que lo necesitan. Produce más de 1000 frascos mensuales que se venden en 6 estados del país. Tiene clientes fieles que hacen pedidos regulares, que recomiendan nuestros productos con entusiasmo, pero el mayor éxito no está en los números ni en el dinero, está en la sensación diaria de propósito, en la independencia conquistada con nuestro esfuerzo, en el respeto que construimos a través del trabajo honesto. La lección más importante que aprendimos a través de esta experiencia dolorosa pero transformadora es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, sin importar la edad que tengamos. Que el abandono puede ser catalizador para la liberación si tenemos el coraje de verlo así. Que nuestro valor como personas no depende de quién nos dejó o quién se quedó, sino de quién elegimos convertirnos cuando enfrentamos la adversidad. Que los padres pueden amar a los hijos sin anularse completamente, sin perder su identidad en el proceso. Que los límites saludables son demostración de amor propio, no de egoísmo como algunos intentan hacernos creer. Si usted está escuchando nuestra historia y se siente atrapado en una vida que no eligió realmente, sepa que siempre hay tiempo para la transformación si tiene el valor de dar el primer paso. Si usted es una persona mayor y piensa que ya no tiene nada que aportar a la sociedad, que ya pasó su tiempo, recuerde que la experiencia y la sabiduría acumulada durante décadas son recursos preciosos que el mundo necesita. Y si usted fue abandonado por la familia que crió y amó, entienda que ese abandono puede ser el empujón necesario para descubrir quién realmente es más allá de los roles que desempeñó. Porque al final de cuentas, el verdadero éxito en la vida no se mide por quién se quedó a nuestro lado en los momentos difíciles, sino por quienes nos convertimos a través de nuestra propia fuerza interior. Sebastián y yo aprendimos que el amor propio no es egoísmo como nos enseñaron, sino la base absolutamente necesaria para vivir con dignidad y plenitud. Aprendimos que nunca es demasiado tarde para florecer como personas, para descubrir talentos escondidos bajo capas de obligaciones y sacrificios, para construir algo significativo con nuestras propias manos arrugadas pero todavía capaces. Cada mañana cuando me levanto temprano y veo a Sebastián preparando el fuego para cocinar los dulces del día,
cuando escucho a nuestros empleados llegando con las frutas recién cortadas del huerto, cuando atiendo a los clientes que vienen de pueblos lejanos específicamente para comprar nuestros productos, me siento profundamente agradecida. Agradecida por el abandono que nos forzó a renacer como el ave fénix de las cenizas. Nuestro rancho, que Roberto pensó que sería nuestra tumba olvidada, se convirtió en nuestro jardín del Edén. El lugar donde finalmente aprendimos a vivir para nosotros mismos, en lugar de existir únicamente en función de un hijo ingrato que nos avergonzaba. Las arrugas en mi rostro ahora cuentan historias de superación y triunfo, no solo de sufrimiento y sacrificio. Las manos callosas de Sebastián construyen sueños y cosechan abundancia. No solo cargan pesares y humillaciones. La comunidad que nos acogió cuando estábamos abandonados y desesperados se convirtió en nuestra verdadera familia. El señor Manuel, doña Elena, doña Teresa, todos los vecinos que nos apoyaron desinteresadamente, nos enseñaron que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón y solidaridad. Ellos nos vieron en nuestro momento más vulnerable, en nuestra hora más oscura, y en lugar de aprovecharse de nuestra situación, nos tendieron la mano con generosidad. Esa solidaridad humana nos enseñó que todavía existe bondad en el mundo, que todavía hay personas que valoran la decencia y el trabajo honesto por encima de las apariencias superficiales y el dinero. Ahora, cuando jóvenes emprendedores vienen a visitarnos para aprender sobre nuestro negocio y pedirnos consejos, les contamos nuestra historia completa sin vergüenza ni resentimiento amargo. Les decimos abiertamente que el éxito verdadero no se mide por la edad que tienes cuando comienzas un proyecto, sino por la determinación y la pasión que mantienes mientras avanzas día a día. Les mostramos con nuestro ejemplo vivo que los obstáculos más grandes y dolorosos pueden convertirse en las bendiciones más inesperadas si tenemos el coraje de verlos desde otra perspectiva, si nos negamos a ser víctimas. Sebastián, quien durante años se sintió profundamente disminuido por el desprecio constante de Roberto y Patricia, por las miradas de vergüenza de su propio hijo, ahora habla con confianza renovada frente a grupos de personas. Comparte su experiencia personal de cómo recuperó su dignidad perdida a través del trabajo significativo, de cómo volvió a sentirse útil y valioso. Su transformación es visible para todos los que lo conocieron antes y después. Hay momentos en que todavía siento una punzada de tristeza por la relación perdida con mi hijo y mis nietos Daniel y Sofía. Hay noches silenciosas en que me pregunto qué podría haber hecho diferente en su crianza, si hubo alguna forma de evitar ese distanciamiento doloroso. Pero luego miro alrededor y veo todo lo que hemos construido con nuestras propias manos en estos años. Miro a Sebastián sonriendo genuinamente mientras trabaja en el huerto que cuida con tanto amor. Miro los estantes llenos de dulces hermosos que llevarán alegría a tantas familias en sus celebraciones, y comprendo profundamente que no cambiaría absolutamente nada de lo que pasó. El dolor agudo del abandono fue el precio necesario que tuvimos que pagar para encontrar nuestra verdadera identidad como individuos, para descubrir que éramos mucho más que simples padres abnegados de Roberto. La felicidad que sentimos ahora es auténtica y profunda. No depende de la aprobación o validación de nadie más. No necesitamos que nuestro hijo presuma de nosotros frente a sus amigos ricos para sentirnos valiosos como personas. No necesitamos que nuestros nietos nos visiten por obligación familiar para sentirnos amados y apreciados. Tenemos el amor genuino de una comunidad entera que nos respeta sinceramente por quienes somos como individuos, no por quién criamos o qué logramos nuestros descendientes. Tenemos el orgullo legítimo de haber construido algo hermoso y significativo con nuestras propias manos en una edad en que la sociedad espera que las personas simplemente se sienten pasivamente a esperar la muerte. El rancho que inicialmente era símbolo doloroso de nuestro abandono, de cómo nuestro hijo quería escondernos, ahora es símbolo poderoso de nuestra resiliencia y capacidad de reinvención. Los árboles frutales que estaban completamente descuidados y abandonados, ahora producen las frutas más dulces y abundantes de toda la región, porque Sebastián los cuida con dedicación meticulosa y conocimiento acumulado durante décadas de trabajo agrícola. La casa que estaba literalmente cayéndose a pedazos, ahora está pintada de colores alegres y acogedores, con jardines florecidos que yo misma siembro y cuido con paciencia. El cobertizo que estaba lleno de herramientas oxidadas y basura acumulada ahora es una cocina de producción limpia y eficiente, donde se crea magia comestible todos los días.
Cuando miro hacia atrás con honestidad a la Francisca y el Sebastián que llegaron aquí hace 2 años, abandonados como estorbos, asustados del futuro incierto, sintiéndose completamente inútiles e invisibles para el mundo, apenas puedo reconocernos en esas personas derrotadas. Éramos sombras vacías de personas reales, cáscaras huecas que habían gastado toda su esencia vital en criar a un hijo que los desechó sin remordimiento. Ahora somos personas completas y realizadas, con identidad propia bien definida, con sueños propios que perseguimos activamente, con valor propio que nadie puede quitarnos. El abandono que pensamos sinceramente que nos mataría de tristeza y soledad terminó siendo el evento catalizador que nos dio vida verdadera y auténtica, por primera vez en décadas de existencia. Si pudiera hablar directamente con otras personas mayores que se sienten descartadas y abandonadas por las familias que criaron con tanto sacrificio y amor, les diría con total convicción que el final doloroso de una relación familiar no tiene que ser el final definitivo de sus vidas productivas. Les diría enfáticamente que dentro de cada uno de ellos todavía hay talentos valiosos sin explorar completamente, sueños hermosos sin cumplir, potencial enorme sin realizar plenamente. Les diría que la edad es verdaderamente solo un número arbitrario, que lo que realmente importa para vivir plenamente es el fuego vital que todavía arde con intensidad en el corazón. Les diría que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para florecer como personas, para crecer emocionalmente, para convertirse en la mejor versión posible de sí mismos. Y sobre todo, les diría con toda sinceridad que su valor intrínseco como seres humanos no depende en absoluto de cuánto los amen sus hijos o nietos, sino de cuánto se aman y respetan a sí mismos, de cuánto valoran su propia vida única, de cuánto creen genuinamente en su propia capacidad de crear belleza y significado en el mundo. Sebastián me dice a menudo mientras trabajamos juntos que estos últimos 2 años han sido sin duda los mejores de toda su larga vida, a pesar de todas las dificultades físicas inevitables que vienen con la edad avanzada. Francisca, me dice mientras descansamos después de un día de trabajo productivo, pasé 60 años completos trabajando duramente para otros, construyendo sueños ajenos, sosteniendo las ambiciones de nuestro hijo. Estos 2 últimos años, finalmente estoy construyendo nuestro propio sueño, algo que es completamente nuestro, y tiene toda la razón del mundo. Por primera vez en nuestras vidas adultas completas, no estamos viviendo para cumplir expectativas externas de otros, sino para cumplir nuestro propio potencial auténtico. No estamos trabajando desesperadamente solo para sobrevivir otro día más, sino para prosperar y florecer. No estamos simplemente existiendo y aguantando, sino viviendo plenamente cada momento. El negocio continúa creciendo más allá de nuestras expectativas más optimistas. Acabamos de firmar un contrato importante con una cadena regional de tiendas naturistas que distribuirá nuestros productos en todo el estado y posiblemente en estados vecinos. Estamos desarrollando constantemente nuevos sabores innovadores, experimentando con frutas exóticas que conseguimos a través de nuevos proveedores, creando líneas especiales para personas con diabetes o restricciones alimentarias específicas que también merecen disfrutar de dulces de calidad. Pero más importante que toda la expansión comercial impresionante es la satisfacción profunda que sentimos cada día al despertar temprano, sabiendo con certeza que tenemos un propósito claro, que importamos para muchas personas, que contribuimos algo genuinamente valioso al mundo. Roberto nos ha contactado algunas veces más durante el último año desde aquel confrontamiento difícil. Las conversaciones son cordiales superficialmente, pero muy distantes emocionalmente. Nunca se disculpó genuinamente por el abandono cruel que nos infligió, por aquellas palabras hirientes sobre techo y comida. Nunca reconoció honestamente el dolor profundo que causó con sus acciones y su vergüenza de nosotros. Pero eso ya no me quita el sueño como antes. He aprendido con el tiempo y la experiencia que no puedo controlar las acciones o sentimientos de mi hijo. Solo puedo controlar mis propias respuestas y decisiones. He aprendido que perdonar genuinamente no significa olvidar lo que pasó o permitir que el abuso emocional continúe, sino liberarse del peso aplastante del resentimiento para poder vivir plenamente el presente. He perdonado a Roberto completamente, no por él ni para beneficiarlo, sino por mí misma, para que su abandono ya no tenga ningún poder sobre mi felicidad cotidiana y mi paz interior. A veces me pregunto con curiosidad qué pensaría mi querida abuela, quien me enseñó pacientemente a hacer dulces cuando era apenas una niña pequeña, si pudiera ver desde el cielo lo que hemos construido con esas recetas que me transmitió. Creo firmemente que estaría inmensamente orgullosa, no solo del negocio exitoso que creamos, sino especialmente de la mujer fuerte y resiliente en que me convertí cuando la vida me forzó duramente a hacerlo.
Ella me enseñó las recetas tradicionales y las técnicas básicas, pero la vida misma me enseñó la resiliencia necesaria para sobrevivir. Mi abuela me enseñó la técnica culinaria correcta, pero la adversidad cruda me enseñó el coraje verdadero para enfrentar cualquier situación. Sus lecciones pacientes de cocina se convirtieron inesperadamente en mi salvación personal décadas después de su muerte, demostrando claramente que nunca sabemos realmente qué conocimientos o habilidades aparentemente simples se volverán absolutamente cruciales en nuestro futuro incierto. Cada frasco individual de dulce que producimos con tanto cuidado lleva dentro no solo frutas frescas y azúcar de calidad, sino también amor incondicional, dedicación absoluta, superación personal. Nuestros clientes fieles a menudo comentan espontáneamente que nuestros dulces saben notablemente diferentes, especiales de alguna manera intangible. Y creo sinceramente que es porque están hechos por manos arrugadas que encontraron propósito renovado después del abandono doloroso, por corazones que aprendieron gradualmente a amarse a sí mismos después de ser rechazados cruelmente, por espíritus resilientes que se negaron rotundamente a rendirse cuando absolutamente todo parecía completamente perdido. Cada frasco hermoso es testimonio vivo de que nunca es demasiado tarde para comenzar completamente de nuevo, de que la edad cronológica no define en absoluto nuestro potencial real, de que el abandono familiar puede ser transformado en empoderamiento personal si tenemos el coraje necesario de hacer el trabajo interno difícil pero esencial. Sebastián y yo hemos hablado extensamente sobre qué pasará eventualmente con el negocio próspero cuando ya no podamos manejarlo personalmente por razones de salud o edad. Hemos decidido firmemente que quedará como legado para la comunidad solidaria que nos apoyó incondicionalmente cuando más desesperadamente lo necesitábamos. Estableceremos una cooperativa comunitaria que permitirá a las familias locales continuar la producción tradicional, manteniendo los empleos dignos que creamos, preservando cuidadosamente las tradiciones culinarias que revivimos. Roberto no será parte de ese legado en absoluto. Él tuvo su oportunidad dorada de ser parte importante de nuestras vidas y eligió deliberadamente rechazarnos con crueldad. Las consecuencias naturales de esa elección egoísta son completamente suyas para cargar. Nuestra historia real no es solamente sobre hacer dulces artesanales o construir un negocio comercialmente exitoso. Es fundamentalmente sobre recuperar dignidad perdida, sobre redescubrir valor propio enterrado, sobre aprender que nunca es demasiado tarde para florecer gloriosamente. Es sobre dos personas mayores a quienes la sociedad indiferente había descartado completamente, a quienes su propio hijo había abandonado vergonzosamente, pero que se negaron tercamente a aceptar ese veredicto injusto. Es sobre transformar conscientemente dolor profundo en propósito claro, soledad aplastante en libertad liberadora, abandono cruel en oportunidad inesperada. Es sobre demostrar inequívocamente que la edad avanzada no es limitación paralizante, sino acumulación valiosa de sabiduría práctica, que las arrugas profundas no son signos deprimentes de decadencia inevitable, sino mapas detallados de experiencia vivida, que los años acumulados no nos debilitan necesariamente, sino que pueden fortalecernos significativamente si elegimos conscientemente verlos de esa manera positiva. Cuando personas mayores vienen regularmente a visitarnos buscando inspiración genuina o consejo práctico, les mostramos pacientemente que todo lo que realmente necesitan ya está dentro de ellos mismos esperando ser descubierto. Les mostramos con nuestro ejemplo vivo que la sociedad miente descaradamente cuando dice que después de cierta edad ya no se puede comenzar proyectos nuevos, ya no se puede aprender cosas nuevas, ya no se puede ser productivo y valioso. Les mostramos claramente que esas son mentiras culturales crueles diseñadas específicamente para hacer que las personas mayores se sientan completamente inútiles y se retiren calladamente de la vida activa. Les mostramos enfáticamente que tienen poder real, que tienen valor genuino, que tienen exactamente el mismo derecho que cualquier persona joven a perseguir sueños apasionadamente, a construir algo significativo y duradero, a vivir con propósito claro y pasión ardiente. El camino recorrido definitivamente no fue fácil en ningún momento. Hubo muchos días difíciles de dudas paralizantes, momentos agudos de dolor físico cuando el cuerpo cansado protestaba enérgicamente contra el trabajo duro, noches largas de soledad profunda cuando extrañábamos dolorosamente a nuestros nietos queridos. Pero cada obstáculo superado exitosamente nos hizo indudablemente más fuertes. Cada desafío difícil vencido nos dio progresivamente más confianza en nosotros mismos.
Cada pequeña victoria acumulada nos acercó más a convertirnos finalmente en las personas plenas que estábamos destinados a ser desde siempre. Aprendimos que la comodidad excesiva no es donde crecemos realmente, sino donde nos estancamos peligrosamente. Aprendimos que el dolor inevitable puede ser un maestro excepcional si estamos genuinamente dispuestos a aprender humildemente sus lecciones valiosas. Aprendimos que a veces la vida tiene que despojarnos completamente de todo lo familiar y seguro para que podamos descubrir finalmente quiénes somos realmente cuando todas las máscaras sociales y roles familiares caen completamente. Hoy, mientras preparo cuidadosamente otro lote grande de dulces aromáticos, mientras Sebastián canta alegremente en el huerto productivo, mientras nuestros empleados leales ríen sinceramente en el cobertizo de producción, me siento genuinamente más rica que nunca antes en toda mi larga vida. No en dinero acumulado, aunque ahora tenemos seguridad financiera cómoda que nunca tuvimos, sino en satisfacción profunda, en paz interior, en amor propio sólido. El rancho aislado que inicialmente era una prisión deprimente, se convirtió milagrosamente en nuestro paraíso personal. El abandono cruel que era una maldición dolorosa, se convirtió inesperadamente en bendición transformadora. La vejez que parecía una sentencia inevitable de muerte lenta, se convirtió en renacimiento glorioso y liberador. Y si Roberto algún día llega a leer o escuchar esta historia completa de nuestra transformación, quiero que sepa claramente que lo he perdonado completamente, no porque merezca ese perdón, sino porque yo merezco la paz interior que viene con perdonar. Quiero que sepa que su abandono cruel, aunque tremendamente doloroso en su momento, fue el catalizador inesperado que necesitaba desesperadamente para finalmente vivir por mí misma, en lugar de vivir únicamente a través de él. Quiero que sepa que soy genuinamente feliz. Verdaderamente feliz en lo más profundo de mi ser, quizás por primera vez en toda mi vida adulta completa. Y quiero que sepa con certeza que cuando eventualmente llegue mi último día en este mundo, será absolutamente sin arrepentimientos amargos. Porque estos últimos años preciosos de libertad auténtica y realización personal valen infinitamente más que todas las décadas anteriores interminables de sacrificio constante no apreciado ni valorado. Esta es mi historia, nuestra historia, la historia inspiradora de dos personas mayores resilientes que se negaron rotundamente a aceptar el abandono familiar como final definitivo, sino que lo transformaron conscientemente en un nuevo comienzo absolutamente glorioso.